Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar la iglesia, el pueblo de Dios. Antes vamos a adorar al Creador, al Supremo Dios. A Él sea el honor y gloria. Bendito Dios, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, Sí, Señor. refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Bendito Dios, Señor. Sí, Señor. Ahora en trío. Ven a tomarla, que es más Sí, dulce. Señor. Sí, Señor. Refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Bendito Dios de la gloria, a ti la honra, a ti la gloria por siempre, Señor. Bien, hermanos, vamos a seguir la clase en el capítulo 30 de Génesis. Capítulo 30, versículo 25 al 43. Vamos a ir por partes, vamos a ir estudiándolo. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que Raquel había dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que he hecho. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Señor, vengo delante de ti, dándote gracias por esta palabra. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a desarrollarla, Señor. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a esta clase le he titulado El deseo de Jacob regresar a su tierra. Probablemente el nacimiento de José coincide con los 14 años de trabajo que Jacob realizó para Labán por sus dos esposas, a Raquel y a Lea. Ahora bien, además Jacob trabajó 6 años adicionales al servicio de Labán para hacer un total de 20 años de trabajo. Puesto que su familia estaba casi completa, Jacob comenzó a pensar a establecer su propio hogar. Obviamente independiente, vivir solo con solamente su familia, y dijo a Labán, su tío: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Ahora entendamos esto. El verbo envíame es enfático es. Equivale a decir despídeme. En una forma verbal sugiere una expresión algo agresiva de parte de Jacob. Además, Jacob pidió a Labán aquello por lo que había trabajado durante largos años. Dijo él: dame
mis mujeres y mis hijos y déjame ir. Aunque las esposas y los hijos eran de Jacob, pero de acuerdo a la cultura oriental, Labán era nada menos que el jefe y cabeza de familia. Él podía reclamarlos como suyos, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 31, versículo 43. Sin duda, Jacob prefirió evitar tener conflictos con Labán y sus hijos. Labán, hermanos, reconoce el hecho de que la presencia de Jacob en su círculo familiar había sido motivo de bendición. Lo que dice Labán en una traducción más acorde con el hebreo es: si he hallado gracia en tus ojos, he adivinado que Yahvé me ha bendecido por tu casa. Ahora entienda, hermanos, lo que Labán hizo, según sus palabras, fue consultar con espíritus de adivinación. Por su parte, Jacob fue a consultar con Jehová Dios. Es evidente que Labán, aparte de ser egoísta, avaro, miserable, llevaba consigo el astra de las supersticiones babilónicas. Pero a pesar de todo, hermanos, Labán tiene que confesar que había experimentado la bendición de Jehová a causa de la presencia de Jacob. Sigamos viendo el versículo 28. Veamos lo que nos dice el versículo 28. Y dijo: señálame tu salario, y yo te lo daré. Como puede observarse, Labán estaba primordialmente interesado en lo material. Uno espera que Labán repita algunos de sus estratagemas con Jacob, tal como lo hizo con el matrimonio de Raquel. Es un mentiroso, no se puede esperar gran cosa. Ocupar el primer lugar en sus tratos. La respuesta a Jacob, Labán sugiere que el patriarca se preparaba a defenderse de los trucos de su suegro. Veamos el 29 y el 30. Y él respondió: tú sabes que te he servido, y como ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Ahora, aquí hay una pregunta: ¿cuánto trabajaré también por mi propia casa? La defensa, obviamente, de Jacob frente a Labán es clara, es enfática, es elocuente, pero al mismo tiempo humilde. Jacob recuerda a su suegro que le ha servido de una manera fiel y constante. También le recuerda lo mucho que ha prosperado desde que llegó a Padán Aram. Y Labán admite que Jacob ha sido de bendición durante muchos años. Cuando Jacob realmente llegó, Labán tenía apenas un poco ganado y ahora tenía abundancia. Jacob había hecho todo lo posible a favor de su suegro Labán. Ahora, pero lo más importante de todo esto era que Jehová le ha bendecido con mi llegada. Jehová te ha bendecido con mi llegada, cuando lo menciona en Génesis capítulo 30, versículo 30. Seguidamente Jacob añade, mire lo que le dice: y ahora, ¿cuánto tiempo trabajaré por mi propia casa? Lo que Jacob dijo podría realmente expresarse así. En otras palabras, se diría: si Dios ha hecho tanto por ti como resultado de mi trabajo, seguramente ahora puedes hacer algo por mí. O al menos déjame hacer algo por mi familia. Es evidente, hermanos, que Labán era una persona sumamente egoísta.
tal como lo expresan sus propias hijas. Ahora bien, veamos el del 31 al 34. Y le dijo, te daré, y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas, salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y la manchada, salpicada de color entre las cabras. Esto va a ser mi salario. Así respondió por mi honradez. Mañana, cuando venga a reconocer mi salario, todo la que fue pintada, manchada en las cabras y de color oscuro entre las ovejas, se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán, mira, como tú dices. La pregunta, hermanos, aquí es de que Labán, mira, como dices, está hablando. ¿Qué te daré? Le dice, ¿qué te voy a dar? La respuesta de Jacob fue, no me des nada. Obviamente conocía las trampas que hacía su suegro, Labán. Y contestarle otra pregunta era riesgoso. Jacob, sin embargo, estaba confiado en la soberana providencia de Dios. De manera que Jacob describe ese arreglo. Realmente parece que no estaba pidiendo nada. Labán podía pensar que si traslada todas las ovejas y cabras multicolores para comenzar, pocos corderitos, cabritos, nacerían en la manada. Labán sería capaz de verificar la honestidad de Jacob para guardar el acuerdo. Cualquier oveja blanca o cabra negra en su pequeño rebaño sería de Labán. Los multicolores, sin embargo, eran para Jacob. Aquí habían que separar ovejas, pero siempre el calculador, el manipulador Labán, siempre él miraba, desconfiando de todo, porque sospechaba de Jacob. Y llama a sus hijos y los hizo que se encargaran de remover los animales del resto del rebaño a una distancia de 3 días de camino. Esa era una distancia considerada adecuada para que los rebaños se mantuviesen separados. De modo que Labán se aseguraba de Jacob no le robaría sus ovejas o sus cabras. Sigamos viendo el 35 y el 36. Y Labán apartó aquel día los muchos machos cabríos, manchados, rayados, y todas las cabras manchadas, salpicadas de color. Todo aquello tenía en sí algo blanco, y todos los de color oscuro entre las ovejas los puso en mano de sus hijos. Puso 3 días de camino en sí, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Observemos esto, hermano. Labán era sumamente desconfiado. Era de esos que creen que la religión tiene valor para los otros, pero no para sí mismo. Labán sospechaba de Jacob. Era extremadamente cuidadoso debido a su codicia y por lo tanto procuraba hacer tan difícil como fuese posible la ejecución de cualquier truco que tuviera Labán. Sin duda, hermanos, Labán conocía bien a Jacob, como era de esperarse. Labán toma todas las precauciones posibles para evitar cualquier engaño. Puso a sus hijos para que vigilasen a Jacob y separó los rebaños de una distancia prudencial para evitar que se mezclen
lo que Labán no tomó en cuenta realmente fue el hecho de que el Dios supremo, el soberano Dios, guiaba los pasos de Jacob y lo protegía de todas las circunstancias. Veamos el 37 al 39. Tomó luego Jacob varias varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mandado delante del ganado en los canales de abrevaderos de agua donde venían a beber las ovejas, los cuales procreaban cuando iban a beber, y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores. Ahora, vamos a entender esto un poco más. Las acciones de Labán pudieran haber sido un hecho que cambiase el hacer las cosas simplemente sin consultar en Dios y volviese a un método antiguo de usar trucos, de estratagemas. No puede negarse, hermanos, que Jacob intenta hacer el papel de pícaro. Y en esta situación, Jacob usó 3 artimañas. Vamos a ver, y voy a poner en consideración. Primero, colocó varias descortezadas en ciertos árboles que mostraban en ellas mandaduras blancas en los abrevaderos donde las ovejas bebían durante el tiempo de procreación. Ahora, la procreación entonces tendría lugar en esos objetos manchados o moteados delante de los animales. Es dudoso, hermanos, que eso pudiese ejercer alguna influencia prenatal en los animales. Pero esta cuestión no ha sido demostrada. Además, aún en este éxito de Jacob, no es atribuido a sus métodos, no, hermanos. Él no es porque ponía unas varas de un color o varas de otro color, no. Es que simplemente Jehová Dios, todo puede decirse, es que Jacob al parecer creyó en esta artimaña. Segundo artimaña de Jacob aparece en el versículo 40. Observe lo que dice el versículo 40. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los lisos de todo lo que eran oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Ahora, el segundo punto a observar aquí es el artificio era hacer que los corderos manchados sirviesen para el mismo propósito que las varas descortezadas. El versículo 40 que estamos leyendo, hermanos, es difícil de interpretar, se lo digo con honestidad. Este versículo deja claro que Jacob se le arregló para hacer cosas de arreglo, que las ovejas sean blancas y pariesen de corderos de color. Una explicación a todo esto es la siguiente. De la misma manera como Jacob separó las ovejas blancas para Labán y las de color para él, dio la mejor posición entre el rebaño a las cabras listadas que había aparentado a toda oveja oscura entre el rebaño de Labán. El tercer punto a observar, la tercera estratagema de Jacob estaba encaminada a asegurar para sí un emparejamiento saludable. Ahora, entienda esto. Esta es una que usted lo puede ver en el capítulo 30, versículo 41. Ahora, los nacidos en otoño, mire, ahora vamos a ver los climas, eran más fuertes.
de modo que ajustó su instrumento para que relacione en ellas, y omitió usarlo cuando el rebaño mostraba debilidad. El plan de Jacob era eficaz, pero probablemente solo porque Dios obraba a través del plan, de este dichoso plan. Veamos el 41. Y sucedió que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Vamos a ver. La palabra nos dice esto, pero Jacob astutamente aplicaba su método de aparamiento descrito de manera selectiva a las ovejas más fuertes. De algún modo, Jacob era capaz de diferenciar a los animales más fuertes con sus genes recesivos por el hecho de que copulaban antes de lo que hicieran los animales débiles, que no poseían ese gen. Ahora, recuerde esto, hubiese sido interesante haberle preguntado a Jacob por qué era necesario el uso de este método tan elaborado. Quizá era una costumbre de aquellos tiempos, no lo sabemos. Tal vez era un buen negocio. Podría ser una manera de autoprotección. De cualquier manera que sea, hermanos, la astucia de Jacob era incuestionable. Veamos el 42 y el 43. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervos, siervas, camellos, asnos. Tuvo mucho, mucho. Jacob se aseguró de que el método que usó para la procreación de ovejas solo era aplicable a los animales más fuertes. Los más débiles eran para Labán. Algo ciertísimamente es que Dios estaba al lado de Jacob, estaba al lado de él. Particularmente si el trato se lleva a cabo con una persona egoísta, avara, pero lo más importante de todo esto es que Dios estaba con Jacob y lo bendijo en Betel. El Señor cumplió todo lo que había prometido a Jacob y lo enriqueció en gran manera de acuerdo al capítulo 28, versículos 14 y 15. Veamos el 43. Dice que Jacob se enriqueció muchísimo. Pero a pesar del engaño de Labán y de los tropiezos del mismo Jacob, la gracia de Dios sobreabundó en su vida. En conclusión, hermanos, al comienzo del capítulo se señala que el creyente aún está en el mundo, no pertenece al mundo y que está en un proceso de santificación. Todavía no ha consumado esa santificación. En la vida de Jacob puede contemplarse la lucha entre la carne y el espíritu. Ahora, el éxito de la vida cristiana no se logra mediante la erradicación del principio del mal en la vida del ser humano, no, hermanos, sino mediante el poder sobrenatural de la cohabitación del Espíritu Santo, quien obra según el principio de la gracia. No hay nada que el hombre lo haga excepto delante de Dios, de acuerdo al libro de Filipenses 2, capítulo 2, versículos 12 y 13, o si no el libro de los Romanos, capítulo 7, 13 al 25. Ahora, entienda esto, hermanos. El éxito de Jacob fue atribuido tanto por él mismo como por Moisés a Jehová Dios. Todo el éxito lo tuvo por Dios. No fue por la astucia que él tenía, no.
También se ha señalado que los tristes resultados que proceden de matrimonios que no son consumados, en armonía con la palabra de Dios, una gran cantidad de las miserias de Jacob y de sus pruebas y tribulaciones. Tienen ahora este origen en el simple hecho de que con frecuencia desoyó la verdad que había sido revelada tanto a él como a sus predecesores. Esa es la debilidad de muchos creyentes, hermanos. También los fracasos, tropiezos de Jacob se repiten con demasiada frecuencia en el pueblo de Dios. Eso ocurre. ¿Por qué? Ocurre por el resultado de dejarnos guiar por la carne y no por el Espíritu. Busquemos la presencia de Dios. A Él sea la gloria y honra. Bendiciones.